días, un feliz sábado. Es un gusto estar contigo una vez más a través de este medio. Continuamos este sobrevuelo de la Biblia, libro por libro, para extraer lecciones de cada uno de ellos. El día de hoy vamos a analizar lecciones en el libro de Ruth. El libro de Ruth es como un apéndice del libro de los jueces y una introducción a los dos siguientes libros históricos de Samuel. Recibe su título del nombre de la persona cuya historia relata. Los nombres propios hebreos tienen significado. Estos pasan inadvertidos para el lector de la traducción castellana de la Biblia, pues los traductores solo han transliterado los nombres sin intentar dar sus significados. Este es el octavo libro de la Biblia. Si bien no hay certezas acerca de su autor, la tradición considera que podría haberlo escrito el profeta Samuel. En este libro encontramos varios nombres con diversos significados. Leamos la introducción de la historia en Ruth capítulo 1, del 1 al 5. En el tiempo en que los jueces gobernaban el país, hubo allí una época de hambre. Entonces un hombre de Belén de Judá emigró a la tierra de Moab, junto con su esposa y sus dos hijos. El hombre se llamaba Elimelec, su esposa se llamaba Noemí y sus dos hijos Malón y Kelión, todos ellos efrateos de Belén de Judá. Cuando llegaron a la tierra de Moab, se quedaron a vivir allí. Pero murió Elimelec, esposo de Noemí, y ella se quedó sola con sus dos hijos. Estos se casaron con mujeres moabitas, la una llamada Orfa y la otra Ruth. Después de haber vivido allí unos 10 años, murieron también Malón y Kelión, y Noemí se quedó viuda y sin hijos. En la Biblia, el nombre equivale al carácter o personalidad del individuo. Analicemos brevemente los nombres de estos personajes que pierden su vida en el comienzo. Primero tenemos a Elimelec, padre de familia. Su nombre significa «Mi Dios es rey». Si bien esto no nos dice mucho sobre su personalidad, sí nos habla de su fe. Por otra parte, tenemos a su hijo Malón, que significa enfermo. Parece que ya de nacimiento esta persona tenía problemas. Y por último está Kelión, que podría traducirse como languideciendo. O sea que podemos ver que ambos hijos de Elimelec ya estaban en malas condiciones antes de emigrar hacia Moab en busca de mejores oportunidades. Ahora sí, vamos a analizar las tres personalidades principales del libro de Ruth. La primera personalidad que veremos es una que cambia drásticamente ante las pruebas de la vida. Noemí debe emigrar de su tierra hacia Moab por el hambre. En la tierra extranjera pierde prácticamente a toda su familia. Veamos Ruth capítulo 1, versos 19 y 20. Entonces las dos mujeres siguieron caminando hasta llegar a Belén. Apenas llegaron, hubo gran conmoción en todo el pueblo a causa de ellas. ¿No es esta Noemí?, se preguntaban las mujeres del pueblo. Ya no me llamen Noemí, repuso ella. Llámenme Mara, porque el Todopoderoso ha colmado mi vida de amargura. El nombre de Noemí podría traducirse como mi deleite, es decir, cuando sus padres le pusieron el nombre, evidentemente ella era el deleite de ellos, y muy probablemente era el deleite también de Elimelec y sus hijos. Pero cuando ella regresa viuda y sin hijos, ya no desea ser llamada Noemí, ahora pide ser llamada Mara. Este nombre puede traducirse como amargura. Si bien son perfectamente comprensibles la tristeza y el dolor, parece que Noemí tomó la decisión de cambiar permanentemente de personalidad y volverse amarga. Optó por culpar a Dios de su desgracia y vivir disgustada. Las mujeres del pueblo se habían alegrado de verla, pero ella las desechó. Veamos cómo termina la historia de Noemí en Ruth capítulo 4, versículos del 14 al 16. Las mujeres le decían a Noemí: «Alabado sea el Señor, que no te ha dejado hoy sin un redentor, que llegue a tener renombre en Israel. Este niño renovará tu vida y te sustentará en la vejez, porque lo ha dado a luz tu nuera, que te ama y es para ti mejor que 7 hijos». Noemí tomó al niño, lo puso en su regazo y se encargó de criarlo. Aquí tenemos nuevamente la presencia de las mujeres del pueblo trayendo palabras de optimismo y alegría a oídos de Mara. Ahora tenía a Ruth, una nuera que valía por 7 hijos. Tenía un redentor,
que la sacó de la miseria, y un heredero que llevaría adelante el nombre de la casa de Elimelec y cuidaría de su abuela en su vejez. Mara nuevamente vuelve a ser Noemí. La amargura se va y regresa el deleite. La lección que podemos extraer de esta personalidad es que por más que te enojes y culpes a Dios por tus desgracias, el Señor no te abandona, y si esperas lo suficiente y aceptas al Señor como tu Redentor, Él obrará de tal manera que el deleite volverá a tu vida. La siguiente personalidad es la firme, inamovible, estoica. Veamos Ruth capítulo 1, versículo 4. Estos, Malón y Kelión, se casaron con mujeres moabitas, la una llamada Orfa y la otra Ruth, después de haber vivido allí unos 10 años. Orfa podría traducirse como melena, mientras que Ruth podría traducirse como amistad. Ruth era moabita, y naturalmente su nombre no es hebreo. No se sabe con certeza la etimología y significado del nombre, aunque algunos creen que puede estar relacionado con el verbo raá, asociarse con, y significaría, en consecuencia, amiga o amistad. Ruth tenía otros dioses y otras costumbres. Sin embargo, se casó con un judío, pero no tuvo descendencia de él. La desgracia golpeó su vida y quedó viuda muy joven. Veamos Ruth capítulo 1, versículos 14 al 17. Una vez más alzaron la voz, deshechas en llanto. Luego Orfa se despidió de su suegra con un beso, pero Ruth se aferró a ella. Mira, dijo Noemí, tu cuñada se vuelve a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete con ella. Pero Ruth respondió, no insistas en que te abandone o en que me separe de ti, porque iré a donde tú vayas y viviré donde tú vivas. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Moriré donde tú mueras, y allí seré sepultada. Que me castigue el Señor con toda severidad si me separa de ti algo que no sea la muerte. Evidentemente, Ruth había aceptado la fe de Elimelec. Ahora, ella no podía volver a sus dioses paganos. Debía ser fiel al Señor y permanecer con su suegra Noemí, pase lo que pase. Además, parece que Dios tenía planes para que la laboriosidad de Ruth sea de sustento para Noemí. Veamos Ruth capítulo 2, versículo 2. Y sucedió que Ruth, la moabita, le dijo a Noemí, permíteme ir al campo a recoger las espigas que vaya dejando a alguien a quien yo le caiga bien. Anda, hija mía, le respondió su suegra. Ruth no solo había cambiado de fe, sino que fue inconmovible ante la adversidad. Mientras su suegra se lamentaba y amargaba, Ruth estaba lista para trabajar y traer suficientes espigas de trigo como para que ambas comieran. Veamos Ruth capítulo 2, versículo 3. Ruth salió y comenzó a recoger espigas en el campo, detrás de los segadores, y dio la casualidad de que el campo donde estaba trabajando pertenecía a Booz, el pariente de Elimelec. Parece que Dios también estuvo detrás de la coincidencia, ya que dirigió a Ruth a trabajar en el campo de Booz, que era pariente de su suegro fallecido. Uno podría pensar que Ruth trabajaba un poco y se detenía a lamentarse por su suerte de viuda y por tener que sostener a su suegra, pero veamos lo que dice Ruth capítulo 2, versículo 7, cuando un criado de Booz la describe. Ella me rogó que la dejara recoger espigas de entre las gavillas, detrás de los segadores. No ha dejado de trabajar desde esta mañana que entró en el campo, hasta ahora que ha venido a descansar un rato en el cobertizo. La personalidad de Ruth es firme y estable. Su fe en Dios, a pesar de no ser de nacimiento, está intacta. Su fuerza de voluntad para trabajar y mantener a su suegra también están allí, tanto así que un criado de Booz se sorprendió por cómo trabajaba. La lección que podemos extraer de esta personalidad es la de mantenernos firmes y leales a Dios a pesar de las circunstancias. A veces hay días buenos y a veces hay días malos, pero el Señor siempre obrará para nuestro bien sin importar la ocasión. La última personalidad que analizaremos hoy es la diligente, proactiva, dinámica. Veamos Ruth capítulo 2, versículo 4. En eso llegó Booz desde Belén y saludó a los segadores. «Que el Señor esté con ustedes». «Que el Señor lo bendiga», respondieron ellos. El nombre Booz puede ser traducido como ligereza. Si bien se podría entender en el mal sentido,
o sea, alguien que se toma las cosas serias con ligereza, lo más probable es que su nombre tenga que ver con la diligencia con la que Booz se tomaba los asuntos de la vida. En este versículo vemos particularmente que era una persona amable y bien querida por sus empleados. Veamos si esta amabilidad se extendía hacia con aquellos que no eran de su campo ni de su nación. Leamos Ruth capítulo 2, versículos 8 y 9. Entonces Booz le dijo a Ruth: «Escucha, hija mía, no vayas a recoger espigas a otro campo, ni te alejes de aquí, quédate junto a mis criadas. Fíjate bien en el campo donde se esté cosechando y síguelas. Ya les ordené a los criados que no te molesten, y cuando tengas sed, ve a donde están las vasijas y bebe del agua que los criados hayan sacado». Tal vez uno podría considerar que Booz era bueno con sus empleados. Después de todo, si se llevan bien, trabajarán mejor, y eso resultará en más productividad para su campo. Ahora, aquí tenemos un caso diferente. Los extranjeros y los pobres tenían permitido ingresar en cualquier campo a recoger espigas, es decir, de lo sobrante, de lo que quedó después de la cosecha. Esto no aportaba ningún beneficio para el propietario, pero era orden de Dios al pueblo de Israel que así se permitiese. Sin embargo, Booz trataba tan bien o mejor a los extranjeros que a sus propios siervos. Pero esto no termina ahí. Veamos Ruth capítulo 2, versículo 14. A la hora de comer, Booz le dijo: «Ven acá, sírvete pan y moja tu bocado en el vinagre». Cuando Ruth se sentó con los segadores, Booz le ofreció grano tostado. Ella comió, quedó satisfecha y hasta le sobró. Booz invitó a Ruth a que comiese de su comida también. Y finalmente, como si todo esto fuera poco, veamos Ruth capítulo 2, versículos 15 y 16. Después, cuando ella se levantó a recoger espigas, él dio estas órdenes a sus criados: «Aun cuando saque espigas de las gavillas mismas, no la hagan pasar vergüenza. Más bien, dejen caer algunas espigas de los manojos para que ella las recoja, y no la reprendan». Ahora vemos que incluso está permitiendo que Ruth tome de las gavillas aún no cosechadas, y pide a sus siervos que dejen caer manojos a propósito para que ella recoja. Evidentemente, Booz tenía un gran corazón, y tal vez se sentía atraído hacia Ruth. Cuando la extranjera comentó a su suegra lo bien que le había ido y el buen trato que obtuvo, Noemí se expresó en Ruth capítulo 2, versículo 20. «Que el Señor lo bendiga», exclamó Noemí delante de su nuera. «El Señor no ha dejado de mostrar su fiel amor hacia los vivos y los muertos. Ese hombre es nuestro pariente cercano, es uno de los parientes que nos puede redimir». De acuerdo a las leyes de Dios para el pueblo de Israel, si alguien moría sin hijos, era deber y privilegio de su pariente más cercano levantarle descendencia para que su nombre no desaparezca del pueblo. De esta manera surge la figura del Redentor. Se traduce la palabra Gaal, que también tiene la idea de vengar o actuar como pariente. Esto es exactamente lo que hizo Dios para redimir al ser humano. Se hizo hombre para ser como un pariente de la raza caída, y como Redentor nos redimió pagando el precio del pecado en la cruz. Finalmente, Noemí le sugiere a Ruth que le pida a Booz que redima a su pariente Elimelec y le dé descendencia con la viuda moabita. Pero había otro pariente que era más cercano que Booz. Veamos la respuesta del hombre en Ruth capítulo 3, versículo 13. «Quédate aquí esta noche. Mañana, si él quiere redimirte, está bien que lo haga. Pero si no está dispuesto a hacerlo, tan cierto como que el Señor vive, te juro que yo te redimiré. Ahora acuéstate aquí hasta que amanezca». Cuando Ruth llevó las novedades a su suegra, obviamente vino la respuesta, en Ruth capítulo 3, versículo 18. Entonces Noemí le dijo: «Espérate, hija mía, a ver qué sucede, porque este hombre no va a descansar hasta dejar resuelto este asunto hoy mismo». Aparentemente Noemí conocía la personalidad diligente de Booz, por eso dijo que no descansaría hasta que resuelva el asunto. Al otro día, Booz se entrevistó con el otro pariente y cuando rechazó la redención porque no quería tomar a Ruth como esposa, Booz se hizo cargo. Y como broche de oro a la historia, leamos Ruth capítulo 4, versículo 17. Las vecinas decían: «Noemí ha tenido un hijo»,
y lo llamaron Obed. Este fue el padre de Isaí, padre de David. El hijo que Booz le dio a Noemí a través de Ruth como redención no fue un israelita más, sino que fue Obed, abuelo del rey David, que también fue ascendente del mismísimo Jesucristo. La lección que podemos extraer de la personalidad de Booz es que ese es el carácter de nuestro Redentor Jesús. Su bondad es para con todos sus siervos y también para los extranjeros, aquellos que aún no lo han aceptado como Señor y Salvador. Entonces, en esta mañana hemos visto 3 tipos de personalidades en el libro de Ruth. La primera es la personalidad variante, la de Noemí, que ante las desgracias de la vida culpa a Dios y se amarga, pero luego vuelve a hallar el deleite cuando el Señor la redime. La segunda personalidad es la firme, inquebrantable, la de Ruth, que ante la desgracia no solo no decayó, sino que se aferró más que nunca a su suegra y a su nueva fe en Dios. Y por último, vimos la personalidad diligente de Booz, que estuvo siempre dispuesto a tratar bien a siervos y extranjeros y además era el redentor de Noemí, el pariente de Elimelec. Muy bien, entonces en esta mañana hemos visto estas 3 tipos de personalidades muy diferentes y obviamente queremos estar más cerca de la personalidad de Ruth y la personalidad de Booz que la personalidad variante y fluctuante de Noemí. Entonces en esta mañana quiero invitarte a que me acompañes en una oración para pedir a Dios que nos ayude a tener esta firmeza de fe en Dios y esta diligencia para hacer la obra de Dios y aceptar la obra de nuestro Redentor. Si estás de acuerdo, te pido simplemente que cierres tus ojos e inclines tu rostro para que podamos orar juntos. Gracias nuestro Padre por la Santa Biblia. Gracias por el libro de Ruth que nos presenta diferentes personalidades, Señor, diferentes formas de lidiar con la adversidad de la vida. Señor, no queremos ser como Noemí, fluctuantes, cambiando nuestro carácter y culpándote, Señor, cuando las cosas no salen como nos gustaría. Queremos pedirte que nos des una personalidad como la de Ruth, firme, que se aferre a ti, Señor, que se aferre a tus promesas, y una personalidad diligente como la de Booz, y amable, que trate tanto a los que son de nuestra fe como a los que no, a los nacionales y a los extranjeros del mismo modo y con amabilidad, amor y ternura. Ayúdanos, Padre, a aceptarte como Redentor, para que puedas obrar con poder en nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, espero que tengas un muy feliz sábado, una buena tarde. Recuerda que puedes suscribirte al canal, activar las notificaciones para recibir aviso cada vez que se suben nuevos videos y te dejo una sugerencia aquí para que puedas ver después de este video. Que Dios te bendiga.